Hola, hola, bienvenidos, buenas tardes. Un domingo más que nos volvemos a juntar, un domingo más que me pueden volver a tener frente a ustedes después de un tiempo donde, si bien no estaba descansando, tampoco estaba castigado, tomó la posta, Vale, y compartió, se animó a compartir, decidió, tomó coraje y compartió una serie de mensajes que la verdad estuvo muy bueno. A mí se me inflaba el pecho de escucharla, de ver cómo desarrollaba el tema y lo bueno que fue. Me impactó el hecho de decir cuando Dios dice no, porque muchas veces esperamos las respuestas positivas de Dios y cuando Dios nos dice que no, aunque somos conscientes de que Dios puede decir que no, lo primero que hacemos es cuestionar nuestra fe, si pecamos o no pecamos, o muchas veces cuando estás empeñado en querer hacer igual eso por lo cual estabas consultando a Dios, ese no lo tomás como del enemigo y lo haces igual. Y después sufrimos las consecuencias. Así que fue muy bueno. Está en nuestro canal de YouTube como todas las demás. Podés ir y repasarlo, tomar nota, anotar las preguntas que tengas y cualquier cosa lo hablas después con Vale. Porque ella lo compartió, así que ella es responsable de esa parte. O conmigo, no hay problema. Pero sería buenísimo que lo vuelvas a escuchar. Y luego estuvo Omar, el dueño de casa, que también fue tremendo. Y Lucy el domingo pasado compartiendo acerca de la honra en estas dimensiones que conocíamos, pero habían algunas cuestiones que no teníamos la noción completa, el peso de lo que significa honrar. Eso sobre todo te pido que lo escuches también. Si no lo escuchaste, anda al canal, búscalo, y si ya lo escuchaste, anda y repasalo nuevamente y ponelo en práctica. Como suelo hacer después de cada mensaje de una persona que invitamos, te menciono lo que dice en Santiago: sed hacedores de la palabra y no solamente oidores. ¿Sí? Es decir, recibo palabra, la mastico, la proceso y la incorporo a mi vida a través de acciones concretas. Si no, simplemente sos un hacedor, escuchaste, conocimiento, todo muy lindo, pero el conocimiento no te va a salvar, el conocimiento no te va a ayudar a vivir bien. Lo que te va a ayudar a vivir bien es tomar decisiones en función de lo que Dios te está hablando. Hoy quiero hablar de personas ordinarias con un Dios extraordinario. Y este título viene pensando justamente lo que quería compartirles. Me hizo acordar a un libro que se llama Gente común con un Dios poco común, creo que es de Max Lucado. Y no sé si lo presté o lo regalé, así que si lo presté y alguno de ustedes lo tiene ahí, por favor me lo devuelve. Y si te lo regalé, por favor escribime y decir: Leo, me lo regalaste hace no sé cuánto tiempo y yo ya me quedo tranquilo y veo de comprarlo nuevamente. Pero si te lo presté, por favor, te pido que me lo regreses. Ahora, los grandes héroes de la fe, ¿sí? Aquellas personas que nosotros admiramos, que están escritas y mencionadas en la Biblia, no solamente sus nombres, sino su historia o lo que hicieron para estar mencionados, hay personas que admiramos. Hombres, mujeres, niños que admiramos, que sus historias están narradas en la Biblia y las vemos desde chiquitos en las escuelas dominicales, los que llevamos más años en la iglesia, en los libritos ilustrados, Biblias ilustradas, la historia de Moisés, de Sansón, la historia de David, la historia de José, historias que hace años que venimos escuchando y que generan en nosotros un cierto grado de admiración. Eran personas ordinarias, personas comunes, personas como vos y como yo, ¿sí? Personas que tenían las mismas necesidades, las mismas limitaciones generales a todos los seres humanos, a todas las personas. Es decir, ellos tenían cuerpo, alma y espíritu, como vos y como yo. Y si tenían cuerpo, obviamente tenían las limitaciones, que es tener un cuerpo físico. También necesitaban cuidar ese cuerpo, necesitaban alimentarlo, asearlo. Seguramente sintieron hambre, seguramente en algún momento se descompusieron, tuvieron dolores cuando estaban creciendo y los huesos empezaban a estirar, como nos suele pasar o nos solía pasar con Tiago y ahora lo empezó a experimentar Lena. Esos dolores de que se está estirando y se está, no sé cuál es todo el proceso físico que está pasando ahí, pero provocan dolor. Más de alguno de estas personas se debe haber golpeado el dedo chiquito con la mesa o con algo y le debe haber dolido, como a vos y como yo.
Deben haber tenido sentimientos, alma. El hecho de decir, más de alguno se debe haber enamorado de alguna vecinita, debe haber sentido alegría, tristeza, miedo, frustración, o en algún momento debe haber sentido la valentía de enfrentar algo, etc. Todos sentimientos y emociones que son comunes, que vos tenés y que yo tengo. Ahora, ¿qué es lo que los diferenciaba a ellos de nosotros? ¿Qué hicieron ellos? ¿Qué mérito hicieron para estar mencionados, por ejemplo, en Hebreos 11, los héroes de la fe? En Hebreos 11, la galería de la fe, muchos lo mencionan de esta forma. Personas que están, es como una planilla de asistencia, está mencionada la persona y lo que hizo para meritar estar en semejante lista. Ahora lo vamos a leer, pero eran personas como vos y como yo. Ahora leemos Hebreos 11 y lo vamos a leer entero porque no tiene desperdicio. Habla justamente de la fe. Ustedes cada vez que me ven predicar, a mí o a Vale, la mayoría de las veces tenemos remeras con inscripciones acerca de la fe, porque es necesario recordar lo que es realmente la fe. Y bueno, un poquito vamos a hablar más adelante. Empezamos a leer Hebreos 11 en la versión NTV y comienza de la siguiente forma. En el título en esta versión dice grandes ejemplos de fe. Dice, la fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Por su fe, la gente de antaño gozó de una buena reputación. Por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios, de modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. Fue por la fe que Abel, y acá empieza el listado, fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. La ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo y Dios aprobó sus ofrendas. Aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos habla por su ejemplo de fe. Fue por la fe que Enoc ascendió al cielo sin morir. Desapareció porque Dios se lo llevó. Pues antes de ser llevado, lo conocían como una persona que agradaba a Dios. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio en obediencia a Dios, quien le advirtió de cosas que nunca antes habían sucedido. Por su fe, Noé condenó al resto del mundo y recibió la justicia que viene por la fe. Fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que Él le daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba. Incluso cuando llegó a la tierra que Dios le había prometido, vivió allí por fe, pues era como un extranjero que vive en carpas. Lo mismo hicieron Isaac y Jacob, quienes heredaron la misma promesa. Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por Dios. Fue por la fe que hasta Sara pudo tener un hijo, a pesar de ser estéril y demasiado anciana. Ella creyó que Dios cumpliría su promesa. Así que una nación entera provino de este solo hombre, quien estaba casi muerto en cuanto a tener hijos, una nación con tantos habitantes que como las estrellas de los cielos y la arena de la orilla del mar es imposible contar. Todas estas personas murieron aún creyendo lo que Dios les había prometido, y aunque no recibieron lo prometido, lo vieron desde lejos y lo aceptaron con gusto. Coincidieron en que eran extranjeros y nómadas aquí en este mundo. Es obvio que quienes se expresan así esperan tener su propio país. Y ahí sigue el desarrollo del capítulo 11, que se los voy a dejar como tarea para la casa. Para que lo lean completo, lo mastiquen, lo desarrollen, lo subrayen, se hagan preguntas, etc. Ahora, fe es igual a obediencia, o fe implica obediencia, implica propósito. Hay una frase, yo sé que soy bastante insistente con las frases, pero me hablan mucho las frases, de Dietrich Bonhoeffer. No sé si es de él la frase, pero por lo menos la leí en un libro de él que se llama El costo del discipulado, que te animo también a que si querés invertir en una buena lectura con contenido sustancioso, así como un asado, pero para la mente, para el espíritu,
conseguí ese libro y léelo, El costo del discipulado de Dietrich Bonhoeffer. Y en ese libro menciona esta frase, que te vuelvo a decir, no sé si es de él o él la tomó, me acuerdo haberla leído ahí, dice: solamente aquel que cree es obediente. Y únicamente el que es obediente cree. Ahora quiero que volvamos a leer Hebreos 11, pero el versículo 6, la parte B, que dice lo siguiente. La parte 6b dice: todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe. Debe tener fe. El que se quiere acercar a Dios debe tener fe de que Dios existe. Nadie se acerca a un lugar sin saber si eso existe, o por lo menos tener una mínima esperanza de que exista. O sea, nadie se tira a la pileta sin saber que por lo menos hay una pileta. Porque asociamos enseguida, si hay una pileta, debería haber agua. No sé si se entiende la idea. Pero volviendo a la frase, solamente aquel que es obediente, solamente aquel que cree es obediente, y únicamente el que es obediente cree. Quiero mencionarte algunos puntos rapidito. Primero, fe es el principio, pero fe también es el proceso. ¿Sí? Fe es lo que te lleva a creerle a Dios y a tomar la decisión de dar el paso, pero fe también es lo que te sostiene mientras estás dando ese paso. Es el principio, también es el proceso. Fe abarca propósito, porque si yo creo en Dios, me voy a acercar a Él, y cuando me acerco a Él comienzo a ser transformado. Es inevitable no acercarte a Dios, es inevitable el cambio. Cuando te acercas a Dios, comenzás a ser transformado, tu mente comienza a ser renovada, tus prioridades comienzan a cambiar, pasás a tener las prioridades del reino. Pablo lo dijo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Qué quiere decir eso? Él se consideraba muerto, por ende sus prioridades estaban muertas. Ya si Cristo vivía en él, sus prioridades, las prioridades de Cristo estaban en su vida. Y esto es un tema extenso que podemos desarrollar en un taller prédica o en otro contexto. Pero cuando te acercás a Dios, comenzás a ser transformado, tus prioridades comienzan a cambiar. Por ende, como un proceso natural, comenzás a caminar en el propósito que Dios tiene para vos. ¿Por qué? Porque comenzás a obedecer lo que está determinado en el reino de Dios. Comenzás a vivir según la cultura del reino, que nos has escuchado hablar muchas veces. La cultura del reino tiene principios, tiene derechos, tenés obligaciones, tenés consecuencias. Cuando empezás a vivir por eso, comenzás a vivir y a caminar en el propósito de Dios, y te comenzás a mover en los lugares que Dios realmente te quiere. Fe también tiene que ver con los tiempos, ¿sí? En esta relación fe, obediencia, propósito. ¿Por qué tiene que ver con los tiempos? Porque el tiempo que estás viviendo tiene que ver con el propósito que Dios tiene para tu vida si estás en Dios. Si estás en Dios. Es decir, estás viviendo una crisis. Bueno, vamos a hablar todo de la crisis, pero bueno, es algo que tenemos común todos los que por lo menos vivimos en Argentina. Si estamos viviendo una crisis económica, tiene que ver con el propósito de Dios. Estamos viviendo en un tiempo de cuarentena, de encierro, de incertidumbre, y a Dios no se le escapó de las manos la situación. Si estás en Dios, tiene que ver con su propósito en tu vida, en la mía, en la nuestra como iglesia. Ahora, aún si no conoces a Dios, o aún si no estás en Dios, crees que Él existe, pero no te relacionas con Él, te has alejado, el propósito de este tiempo es justamente que te acerques nuevamente a Él. Si nunca escuchaste de Él y nunca entregaste tu vida a Él, el propósito de este tiempo es que te entregues a Él y comiences a disfrutar del amor de Dios, como lo estamos viviendo cada uno de nosotros, aún en este tiempo tan caótico que nos toca vivir. Otro punto es el siguiente: que hoy no estés viendo lo concreto de tu propósito no quiere decir que estés caminando fuera de él. Te doy un ejemplo. Si vos tenés un bebé, algunos tenemos, Lena está dejando de ser bebé, pero bueno, si vos tenés un bebé o tuviste un bebé, obviamente si tenés hijos, en algún momento ellos fueron bebé, y yo te pregunto, ¿tiene propósito? La respuesta automática es sí, como no va a tener propósito. Está bien, perfecto. Ahora, ¿qué está haciendo en este momento? Y si es bebé,
vive en un círculo de 3 palabras: comer, dormir y bueno, el otro lo vamos a decir en varias: ensuciar los pañales. Y después de ensuciar los pañales vuelve a dormir, a comer, y así un círculo continuo que a veces se hace largo. Pero ese tiempo, vos lo mirás y es lo único que hace. Ahora, no puedes decir que no tiene propósito, porque en ese momento no está predicando. Vamos a hablar de los propósitos a los cuales estamos más acostumbrados a hablar a nivel congregación. Es más, ahora que se está acercando Navidad, me acabo de acordar, generalmente se arma el pesebre, y en el pesebre está, obviamente está Jesús, el niño Jesús, ahí el bebé, están los animalitos, el burro, la oveja, José, María, los Reyes Magos, los pastorcitos y algunos animalitos más, y otros agregados que van después. Y ahora vos lo ves a Jesús ahí, y es un bebé, y cumple este ciclo igual de comer, dormir y ensuciar los pañales. Ahora vos no lo ves en ese momento predicando, no lo ves liberando endemoniados, no lo ves transformando vidas, sanando enfermos, no lo ves hablando parábolas, no lo ves transfigurado, no lo ves con discípulos, pero sin embargo ese Jesús que está en ese pesebre es el mismo que 30 años después está haciendo lo que estoy mencionando. Entonces, ¿por qué fe tiene que ver con los tiempos? ¿O por qué te digo esto de que por más que no estés viendo lo concreto de tu propósito, si estás en Dios, no quiere decir que estés caminando fuera de Él, porque estás viviendo un tiempo de preparación, ¿sí? Ahora, ese bebé va a seguir haciéndolo por un tiempo más, pero ahora, si solamente ese ciclo, comer, dormir y ensuciar pañales, se sigue repitiendo de forma indefinida, evidentemente hay un problema. Ya está fuera de tiempo, ya no hay algo normal. Que una persona de 15, 20, 25 años siga haciendo eso sin nada en el medio, no es normal, ya hay problemas. Uno, a medida que empieza a crecer, después de dormir y antes de comer, hay cosas que uno tiene que hacer mínimamente: levantarse, lavarse la cara, higienizarse, y recién ahí pasa la parte de la comida, y después de la comida hay durante el día una serie de responsabilidades, entre eso varias comidas, y después recién vas a dormir. ¿Se entiende? A medida que vamos creciendo va pasando eso, lamentablemente. El bebé tiene la vida que todos anhelamos: comer, dormir, puntos suspensivos. Pero después vas creciendo y ya deja de ser así. Ahora, una frase que me gustó mucho y creo que la he mencionado, que también dice mucho, es: Dios se toma a veces mucho tiempo para hacer cosas rápido. Y esto lo podemos ver en la vida de Jesús. Jesús, su ministerio comenzó a los 30 años. Y duró 3 años, fue crucificado a los 33. Ahora, ¿qué pasó los 30 años anteriores? Y no es que él no estaba en su propósito, no él es que estaba, encerrado jugando a los jueguitos, aunque no había en ese tiempo. Él estaba siendo preparado. Durante 30 años se preparó de tal forma que solamente en 3 años logró cumplir con el plan que Dios le había dado, con el propósito que su padre le había encomendado, y lo hizo de una forma eficiente, tremenda. No perdió el tiempo, no negoció. Pero no hubiese sido así si no hubiese habido una preparación previa de 30 años. Te vuelvo a decir, si no estás viendo tu propósito hoy concreto, no quiere decir que estés caminando fuera de él. Si estás en Dios, tranquilo, es un tiempo distinto, es un tiempo de preparación. Hay un versículo lema que lo uso muy recurrentemente, que es: si amamos a Dios, al que ama a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y me lo has escuchado decir muchas veces, y mínimamente has escuchado algunos mensajes. En más de una oportunidad lo he mencionado. Los del equipo ministerial deben soñar con este versículo porque lo menciono mucho, pero es como mi versículo lema, es la base de mi relación con Dios, de mi fe en Dios. Yo me tengo que ocupar de amar a Dios y todas las cosas me ayudan a bien. Pasa que por mucho tiempo se romantizó este versículo y se relacionó amar a Dios con asistir a una congregación, con ofrendar, con diezmar, con ayudar a los necesitados, con leer la Biblia. Y eso no es amar a Dios. Amar a Dios va más allá. ¿Te lleva así a eso? Sí, te lleva, son frutos, pero es mucho más profundo el amar a Dios. Y muchas veces se usó como un consuelo ante la pérdida de alguien: no te preocupes, a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. ¿Cómo sabes vos que el hermano o la persona ama a Dios? Ahora yo te pregunto, ¿amás a Dios? ¿Pero amás realmente a Dios? De esa forma de que no puede pasar un día que
que no hables con Él, que no busques de Él, que no charles de Él con alguien, que no busques aprender y tratar de entender más su corazón, su mente, por qué dice lo que dice, por qué hizo lo que hizo. Te vuelvo a decir, amar a Dios no solamente ni siquiera sintonizar este video un domingo a las 7:30 y escuchar a una persona que te habla. Te puede llevar a amar a Dios o amás a Dios, por lo tanto haces esto buscando lo que te mencionaba recién. Pero si amás a Dios realmente, todas las cosas ayudan a bien. Y todas las cosas incluyen incluso este tiempo tan raro que estamos viviendo hoy. Así que si amás a Dios, tranquilo. Todas las cosas te van a ayudar a bien. Ahora, hemos dicho muchas veces, Dios no está en cuarentena. Dios es más grande que cualquier cosa, por ende no se limita a una cuarentena. ¿Lo crees? Si lo crees, entonces el propósito que Dios tiene con tu vida tampoco se va a ver limitado por una cuarentena. Te vuelvo a repetir, tiene propósito. Si amás a Dios, este tiempo tiene algo de particular, de preparación. Nosotros cuando comenzamos nuestro ministerio hace poco, ahora 2 años más o menos, orábamos a Dios por una visión para nuestra congregación, para la congregación que nos habían puesto a cargo. Y el Señor nos habla de una visión familiar. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y cuando empezamos a organizar esto, lo contó un poco Vale, Dios nos metió a todos dentro de nuestros hogares. ¿Qué mejor oportunidad para preparar a la familia, para trabajar los vínculos, para sanar heridas, para ponernos a cuentas, para fortalecer las relaciones, que estar un tiempo todos juntos? Si lo hubiésemos querido hacer por nuestra cuenta, no nos hubiese salido, pero Dios, en su sabiduría, permitió esto. No digo que este sea el objetivo, el único objetivo de la pandemia, pero sí en nuestro caso, empezamos a declarar esto y el Señor nos encerró a todos. Este tiempo tiene propósito y aún tiene propósito todo lo que viene por delante, si amás a Dios o para acercarte a Dios. Ahora, si cada uno de nosotros tiene propósito, la iglesia también. Y no quería dejar de tomar y mencionar este punto. Ahora, quiero comenzar este desarrollo de este pequeño punto acerca del propósito de la iglesia mencionando cuál no es el propósito de la iglesia. Y te lo digo despacio, fuerte y calmado. El propósito de la iglesia no es crear buenos ciudadanos. Creo que lo leí en un libro también y venía trabajando sobre una idea similar, pero me encantó, resumió mucho. La idea, el propósito de Dios para la iglesia no es crear buenos ciudadanos. Sin embargo, en cierta medida, ser un buen ciudadano es fruto de la aplicación de los principios del reino de Dios. Te lo vuelvo a decir, si vos comenzás a aplicar porque tenés fe, creíste en Dios, comenzaste a acercarte, a obedecer sus principios, a relacionarte con Él y tu vida comenzó a ser transformada, por ende empezaste a aplicar los principios del reino de Dios en tu vida, entonces comienzan a pasar un par de estas cosas que entrarían dentro del concepto de un buen ciudadano, pero nosotros entendemos que es cultura de reino. Por ejemplo, trabajan de forma excelente. Una persona que conoce a Dios, que realmente ama a Dios y se acerca a Él cada día, termina haciendo todo como para Dios. De hecho, la palabra, googlealo ahí después si no me crees, dice, todo lo que hagáis, ya sea de palabra, de hecho, hacedlo como para, me lo aprendí de memoria en versión Reina Valera 1960, pero te dice, todo lo que hagas, sea un compromiso verbal o sea algo concreto, hacelo como para el Señor. No como para tu jefe, no para como si te estuviera mirando a alguien, sino como para Dios. Entonces, si empezás a aplicar ese principio de vida en tu trabajo, lo vas a hacer y lo vas a hacer excelente. No porque buscas agradar a tu jefe, sino porque entendés que es a Dios a quien estás agradando. Podríamos desarrollar este tema también mucho más. Su vocabulario es distinto y no me refiero a que no sea mal hablado. O sea, si yo te digo ahora, levante la mano, ¿a quién no se le escapó un rosario de palabrotas cuando se te cruzó alguien y ibas manejando y te hizo, no sé, clavar el freno? A mí se me ha escapado. Soy humano, también soy ordinario. Se me ha pasado. Pero cuando hablamos de vocabulario cambia, se habla de lo que transmiten tus palabras. No hablamos de un léxico abultado, con abundante vocabulario y palabras para utilizar. No, hablamos de que
lo que transmiten tus palabras cambia. Lo que hablas cambia. Ya no hablas acerca de lo que ves con tus ojos naturales, sino que hablas lo que ves en Dios, lo que Dios te muestra, como Jesús. Jesús hacía lo que veía hacer al Padre y hablaba lo que el Padre le daba para hablar, justamente esto. Otra cosa que pasa cuando empezás a aplicar los principios del reino, porque te acercaste a Dios y estás siendo obediente a Dios, tu palabra tiene valor, tu palabra tiene peso. Más en un mundo, en un contexto, en un país, en una cultura donde la palabra no vale. Entonces, donde hay uno que su palabra es garantía, evidentemente algo distinto tiene. Lamentablemente hay mucho que trabajar para eso, porque tenemos que cambiar toda una cultura, pero a medida que te vayas acercando a Dios, esto va a ser un fruto de tu amor y tu pasión por Dios. Entonces, tu sí va a ser sí, tu no va a ser no, tus 5:30 son 5:30 y tu etcétera, etcétera. Se entiende la idea, no quiero dar muchas vueltas con esto, aunque es importante mencionarlo. La integridad. Personas íntegras faltan en un mundo donde un día sí, un día no, en un contexto donde cuando es a tal persona está bien, pero cuando es otra no. No hay integridad. Obviamente, si te acercás al reino de Dios, si te acercás por amor a Dios, la integridad, por naturaleza, va a empezar a ser parte de tu vida. Por ejemplo, te vas a atrasar un poco, tuviste un compromiso, sabés que no llego, pero cuando es una vez. Ahora, cuando es recurrente, evidentemente hay otro problema ahí. Como ejemplos simples de la vida. La economía está en orden. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden. Tu vida está en orden porque Dios es un Dios de orden, y a medida que te acercás a Dios te empezás a parecer más a Él. A medida que te acercás más a Jesús, más te empezás a parecer a Él. Obviamente es un camino infinitamente largo y el proceso va a terminar cuando Dios nos venga a buscar y estemos con Él. Mientras tanto, estamos todos en camino. De hecho, me acuerdo a Pedro, en el momento que apresaron a Jesús y Pedro dijo... antes de la negación, en ese contexto, lo reconocieron a él porque hablaba como ellos. Dice, vos sos cristiano porque vos hablás como ellos. Es inconfundible cuando Dios está con vos. Hay algo distinto. La gente se da cuenta cuando alguien realmente ama a Dios, cuando alguien realmente tiene de Dios y su vida habla de eso. Entonces, por más que lo quieran ocultar, se nota. Y otro concepto que me acordaba hoy hablando con un hermano también, es que, hablando de esto que estamos desarrollando, no es el propósito de la iglesia crear buenos ciudadanos, pero como fruto terminamos cumpliendo algunas características de buen ciudadano, es la milla de más. Una persona en Dios comienza a entender que la milla de más no es solamente para caridad, es un estilo de vida. Eso con respecto a lo que no es hacer buenos ciudadanos, aunque es consecuencia de, mientras ser buen ciudadano no entre en conflicto con nuestros valores de reino. Por ejemplo, la vida. Ahora, ¿cuál es el propósito de la iglesia? Si yo hago esta pregunta, la mayoría de ustedes van a saltar con Mateo 28, 19 y 20. Ir por todo el mundo, hacer discípulos a todas las naciones. Que está perfecto, me encanta, es correcto, pero me parece más trascendental y a un gusto personal Mateo 5 del 13 al 16. Es como más punzante. Mateo 5 del 13 al 16, me olvidé de buscarlo, pero habla de la sal del mundo. Yo sé que varios de ustedes ya lo conocen, de memoria muchos de ustedes. Bueno, esto es rápido, Mateo 5 del 13. Y dice lo siguiente: ustedes son la sal de la tierra, pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Ustedes son la luz del mundo. Como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse, nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. La sal y la luz. Otro versículo muy conocido. Si tenés una Biblia en la cual figuran las palabras de Jesús en rojo, esta parte figura en rojo porque son palabras de Jesús. Y nos compara con la sal y la luz del mundo. Y me gusta porque dice llanamente:
Si la sal no sirve, se tira, porque no cumple con su propósito. Ahora, hagamos la milla de más, demos un pasito más y pensemos un poquito más. Si debemos ser la sal y la luz del mundo, quedémonos con la sal. Si la sal no sirve, es inútil. Lo dice ahí, palabra con Jesús. ¿Por qué? Porque no sala. La función de la sal es salar, con todo el proceso que eso implica. No cumple su propósito, no sirve. De la misma forma nosotros, si no cumplimos nuestro propósito de afectar a nuestro entorno como la sal afecta sobre lo cual es puesta, no sé, lo que sea, somos inútiles. No servimos si no afectamos nuestro entorno donde nos movemos, porque la sal en el salero no hace nada, o sea, sigue siendo sal. La sal cumple su efecto cuando la pones sobre la carne, ahora porque es un condimento, antes se usaba para conservarla, la ensalada, etc. Ahí cumple su función. En el salero, que podríamos decir en el salón de la iglesia, no en la iglesia, en el salón de la iglesia, el espacio físico, no cumple mucho su propósito porque no está afectando su entorno. Ahora, afuera es donde cumple su propósito. Entonces, si no estamos cumpliendo nuestro propósito de ser sal, de afectar a nuestro entorno, entonces no servimos, entonces somos descartados. Es más, en la versión Reina Valera dice, no sirve para nada, será echada afuera y hollada por los hombres. Esto es pisotear. ¿Cuántas veces, y esto es una crítica general, no a nuestra congregación, sino a varios años de historia de las iglesias, de la iglesia, en la cual justamente por no afectar nuestro entorno hemos sido pisoteados por el sistema actual, en la cual nos pisotean porque tienen argumentos, porque nosotros no cumplimos nuestra función y como no la cumplimos, no afectamos, no salamos, listo, estamos al horno, no servimos, afuera somos pisoteados. Por mucho tiempo hemos sido pisoteados en muchas cosas por encerrarnos en nuestro salero y no afectar. Hoy es tiempo que Dios nos sacó la fuerza de nuestros saleros, es tiempo de afectar a nuestro entorno, de salir del salero. La luz, y me gusta la comparación con la luz porque, bueno, ahora nosotros apretamos una tecla y encendemos una luz, pero nadie va a poner una luz como las que estamos usando ahora, encerrada en un cajón, no cumple su función. ¿Se entiende? Es más, vamos a la vela, que es más gráfico. Nadie va a poner una vela, como dice acá, tapada por una canasta. ¿Para qué? No cumple su función. De hecho, muchos de nosotros agarraríamos el celular y si vemos a alguien hacer eso, lo grabamos y subimos el video a las redes y nos mataríamos de risa. Porque es ilógico, nadie va a hacer eso con la luz. La luz se pone en un lugar donde puede iluminar a su entorno. Depende de la intensidad de la luz, es lo que puede abarcar iluminando. Pero nadie la va a esconder. ¿Por qué nosotros nos escondemos? Y esa es mi pregunta. ¿Por qué nos escondemos si somos la sal y la luz del mundo? ¿Por qué dejamos de afectar mientras nos mantenemos en un salero? ¿Por qué nos escondemos cuando somos luz? La luz no se tiene que esconderse. La luz tiene sentido en medio de la oscuridad. Si no, no tiene sentido. Debemos alumbrar. Como iglesia debemos movernos y debemos afectar a nuestro entorno. Cada uno de nosotros, quizás uno solo no va a iluminar a todo el mundo, pero sí a tu entorno, a tu casa, tu primera esfera de responsabilidad, tu primera jurisdicción, tu primer ministerio, tu hogar. Ese es el lugar donde tenés que comenzar a iluminar. Tus amigos, tu entorno, tu lugar de trabajo, allí donde estás, es tu función ser iglesia. Predicando, haciendo discípulos, enseñándoles las cosas que Jesús nos enseñó. Y eso es propósito. Y ya voy cerrando, no me quiero extender más en el tiempo, pero me gusta esto de ser sal y luz porque la sal y la luz tienen un objetivo determinado que es en el versículo 16, que dice, de la misma manera, venía hablando de los efectos de la sal y la luz, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos para que todos alaben a su Padre Celestial. Si nosotros no salamos, si nosotros no iluminamos, las personas no van a darle gloria a Dios, porque no van a conocer a Dios. Por eso la importancia de entender cuál es nuestro propósito como iglesia. Es que todos conozcan el propósito de Dios, es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso es la función de ser sal y de ser luz, afectar con el mensaje, iluminar el entendimiento entenebrecido, oscurecido que hay actualmente. Ahora, estábamos hablando y el título es Gente ordinaria con un Dios
extraordinario. Y hablábamos de los héroes de la fe. ¿Qué los diferenciaba a ellos de muchos de nosotros? Justamente decisiones, obediencia, fe. ¿No sabés tu propósito? ¿No lo recordás? Mira, ya establecimos la relación fe, obediencia, propósito. Vamos a Romanos 10, 17. Romanos 10, 17 es un versículo muy, muy usado y que tiene que ver mucho con el tema que estamos hablando. Dice Romanos 10, versículo 17. Así que la fe viene por oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Hay una frase que la mastiqué yo, y es: lo que escuchás determina el objeto de tu fe. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que escuchás justamente, o sea, si vos escuchás, por ejemplo, ahora que andan todos con el dólar, que el dólar subió, que te conviene comprar dólar porque el peso va a devaluar y qué sé yo, vas y compras dólares. ¿Por qué? Porque sabés que después va a subir. La del casino. Muchas veces, quizás vos no jugás en el casino, no vas por X motivo, pero vienen un montón y les prestás atención y te dicen: no, gané tanto, saqué tanto, esta noche gané tanto, porque nunca cuentan lo que pierden, siempre lo que ganan. Entonces vas y jugás. Y así ha caído gente a jugar sus sueldos enteros esperando sacarle ganancia al casino. Bueno, igual podemos dar muchos ejemplos. La pregunta sería: si la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, ¿qué estás escuchando? Porque si querés vivir tu propósito en Dios, debes escuchar a Dios, debes escuchar su palabra, debes obedecer su palabra y vas justamente a tener fe. Y como vas a tener fe, vas a ser obediente, y como vas a ser obediente, entonces vas a caminar en el propósito de Dios. La fe viene por el oír la buena noticia acerca de Cristo. Lo que estás escuchando determina dónde está depositada tu fe. Y cuando hablo de escuchar, hablo de, está de moda esto de escuchar activamente, a lo cual le prestas atención, te concentrás. Eso que prestas atención determina el lugar de tu fe. Como conclusión, para cerrar, tu propósito no está congelado. Tu propósito no se pierde por la cuarentena, tu propósito no está en cuarentena. Dios no se olvidó de sus promesas para con vos, no perdió el control. Así que tranquilo, si vos te sentías perdido, si te sentías en la nebulosa, déjame decirte que Dios no perdió el control, y si amás a Dios, este tiempo tiene que ver con el propósito de Dios. Algo está haciendo en tu vida, algo está haciendo en tu entorno, algo está haciendo en el mundo que va a encaminar hacia lo que sigue después. Un gobierno humano no va a determinar cuál es tu futuro. Una crisis no va a limitar tu propósito, tu destino. Una enfermedad no va a abortar tu propósito, y que pierdas el control no quiere decir que Dios lo perdió. Sos una persona ordinaria, en el sentido de común, pero con un Dios extraordinario y un propósito extraordinario. Siempre lo vamos a lograr, pero por amor a Dios. Ninguno de los héroes de la fe manipuló las escenas para que de un entorno perfecto para actuar como ellos actuaron. Ellos vivieron según lo que Dios les iba diciendo, se les presentó la oportunidad y ya estaban preparados. Y tomaron las decisiones correctas. ¿Estás tomando las decisiones correctas? ¿Estás siendo hacedor de la palabra? De hecho, fe, obediencia, propósito tiene que ver con oír, y al oír la palabra de Dios. La has estado escuchando continuamente, mínimamente cada domingo a las 7:30. Después en otros contextos. Esa fe que estás logrando por el oír la palabra de Dios se tiene que traducir en obediencia. Porque si solamente queda en esa fe, en realidad no cumpliría la definición de fe, pero si solamente se queda en el oír, sos un oidor olvidadizo, con una actitud cobarde, mediocre, cómoda. Pero la diferencia de estas personas a las cuales admiramos es que no se quedaron ahí, pasaron a ser hacedores. Y eso requiere enfrentar tus miedos, eso requiere tomar decisiones, ser coherente y muchas veces ser expuesto a determinadas circunstancias que nunca nos hubiese gustado, pero siempre por amor a Dios. Así que te desafío, y hoy voy a terminar como nunca orando, para que realmente puedas entender y puedas renovar tu fe
en Dios, puedas volver a levantar la mirada, porque Dios no se olvidó de vos, Dios está pendiente de vos y está moldeando todo para que puedas tomar las decisiones correctas. Pero la última palabra la tenés vos. Y oramos y anhelamos y trabajamos como congregación para que tomes la decisión correcta y te podamos ver disfrutando la vida en Dios. ¿Sí? Enfrentando problemas, pero con la certeza de que Dios va con vos. Oramos. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque durante este tiempo has ministrado mi corazón y el de cada uno de mis hermanos. Y te quiero pedir que esta palabra llegue al corazón de cada uno de ellos, que ellos puedan comenzar a levantar la mirada si la habían bajado y puedan entender que a vos no te limita una cuarentena, una enfermedad, una epidemia, una pandemia, nada te limita. Cuando vos querés hacer algo, nadie se puede negar. Y es por eso que te pido por cada uno de ellos, para que Espíritu Santo los convenzas, pongas en ellos el querer y el hacer, el escuchar y el hacer. Que esta palabra no solamente quede como un lindo conocimiento, un lindo mensaje, sino que pueda hacer efecto en sus corazones, lo puedan transformar en acciones y puedan disfrutar de vivir acorde a los principios de tu reino, Señor. Y aquel que no te conoce, te pido en este momento que seas hablando a su corazón y que le seas guiando a entregar su vida a vos. Es lo mejor que pueden hacer. Yo te pido que le hables, Señor, que realmente ellos entiendan que existís y se puedan acercar confiadamente en vos, con fe de que vos existís y que sos galardonador, como dice este pasaje que estábamos hablando. Lo demás lo dejo en tus manos, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por lo que va a venir por delante. Te honramos realmente y ayúdanos a poner por obra esta palabra, la del domingo anterior, y cada una de las palabras que vamos descubriendo en nuestro día a día, en nuestra relación con vos. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios te bendiga. Hasta el domingo que viene, mastica la palabra y llévala a hechos concretos.